Porque vamos a viajar, porque nos vamos a ir a otro territorio, a otro continente, porque nos vamos a ir a España. Normalmente estas charlas, hasta hace poco tiempo, no es porque no nos interese, por supuesto que se lo vamos a preguntar, pero generalmente arrancaban así: che, ¿cómo los está tratando la pandemia? ¿Cómo está esta situación del corona? Vamos a hablar un poquito de eso, pero nos vamos a meter en un terreno tremendo. Quiero aclararles esto, por los que vale la pena que entiendan por qué hemos elegido este tema para charlar. Hace un par de días, no más, no recuerdo cuándo fue exactamente, pero vi el hilo del futuro doctor, Luisma Linacero, sobre algo que a mí Juanito, vos da fe. Es algo que, no sé si me aterra, pero sí me ubica mucho en el cuidado, en saber que hay cosas en el plato que no me gustan. Yo argumento que tengo un olfato muy sensible, entonces enseguida corro cosas del plato, saco cosas de la heladera que aunque no tengan fecha de vencimiento justamente vencidas, digo, las elimino, no sé, tengo como ese mambo. Sin embargo, esto da fe, este hilo da fe de que hay comida que no solamente te puede matar, que es el gran título, sino que te puede sentar realmente muy mal. Insisto, él es estudiante de sexto año de medicina, realiza las prácticas en el hospital de Fuenlabrada, es Luis María García Linacero, que está en línea y se suma a nuestro programa. Un placer, Luis María, tenerte aquí. Emilio y Juano te saludamos. Bienvenido a otra galaxia, ¿cómo estás? Buenos días, mucho gusto estar aquí. Bueno, un placer tenerte, ¿eh? Iba a decirte doc, pero todavía esperemos. ¿Cuándo te recibís? Todavía no, Todavía todavía no. queda un poquito. Un poquito nada más. Bueno, Luisma, en primer lugar preguntarte sí cómo están atravesando estos días. ¿Dónde estás exactamente vos? Pues yo os estoy hablando desde Alcorcón, que es una ciudad dormitorio muy cerquita de Madrid, Sí, señor. a 15 minutitos. Y nada, aquí ya está empezando a hacerse un poco de noche. Ujú. Y así estamos. Sí, bien, bueno, casualmente, nada, a modo de comentario, hoy temprano hablé con una gran amiga argentina que está viviendo exactamente ahí, que se llama Anes Murra, que por ahí está escuchando, le mando un beso gigante. Por ahí se pueden cruzar, uno no sabe nunca las esquinas de la vida que nos espera. Pero, Luisma, metiste un hilo espectacular en Twitter, acá en la Argentina. Yo por lo menos estaba con mi móvil en la mano, veo y digo, esto me interesa. Empiezo a tratar de deshilarlo y me encuentro con muchas cosas en común. Hace un rato contaba esto, que yo soy una persona, me corro de la hipocondría, sino de que me sugestiono, ¿no? Entonces soy de tener ciertos recaudos y de acomodarme como en esos mambos emocionales. Pero acá hablamos de algo en concreto. Yo tuve que atravesar hace poquito una situación de anticoagulación y uno de los grandes ejemplos que vos das en tu hilo es el pomelo, que a mí me habían alertado y me dijeron, pomelo no, evítalo porque inhibe la medicación y algún tipo de cosas. Bueno, desde ahí un poco empezás vos a dar un panorama que evidentemente ha tenido mucha repercusión, pero no me imagino que el pomelo no será el único protagonista de esta historia. Sí, la verdad que la idea un poco del hilo fue que yo tiendo a divulgar mucho en Twitter sobre ciertos temas de medicina. Y se me ocurrió precisamente el ejemplo del pomelo, por contarlo como curiosidad, porque sé que había mucha gente que no estaba familiarizado con ello. Claro. Y a raíz de ahí empecé a pensar, ay, pero se me ocurren otros ejemplos de comida que puede interaccionar con fármacos, comida que puede producirte ciertos problemas si tienes ciertas patologías médicas de base. Y a partir de ahí, pues como que pensé, ¿y por qué no hacer un hilo de todo esto y de otras curiosidades? Que al final a mí el propio hilo me ha valido para aprender mucho, porque yo Sin duda. desconocía muchos de los datos que están escritos en el propio hilo y que han sido a base de andar buscando un poco, pues, información y esas cosas. Claro, claro, por supuesto. Bueno, algunos ejemplos que se me vinieron como dentro de lo que uno conoce o se ha topado viste que hay veces que lo retratan, qué sé yo, películas, series, algún documental, algún programa, por ejemplo, de comida también. No sé, estoy pensando, por ejemplo, aquí hay un programa muy conocido de un maestro de sushi que ha hablado en más de una oportunidad, hablando del pescado en general, del pez globo, Ujú, ¿no? Como esta ujú. exquisitez, pero donde también se podían tener cierto riesgo y que la manipulación del alimento también tenía que ver con eso. Ese es otro ejemplo, pero hay cosas que conocemos y otras que no tanto. Si vamos a hacer un picadito así de cosas
por ejemplo, y arrancando por ahí por el pez globo, ¿lo que elimina justamente es eso? ¿Es un tipo de veneno? Sí, el pez globo lo que produce es una sustancia que contienen las espinas a modo de veneno que se llama tetrodotoxina. La tetrodotoxina a nosotros nos la explicaron desde muy pronto en la carrera porque valía un poco para explicar un poco de la fisiología del impulso de las neuronas. Ajá. Y entonces lo que hace precisamente esta toxina es que impide que las neuronas se comuniquen adecuadamente entre sí. Y esto, bueno, a nivel de cognitivo, de los pensamientos, pues no es que sea particularmente, o sea, no es que sea llamativo, pero sí que puede al final afectar a cómo las neuronas controlan los propios músculos. Claro. Entonces, a lo que puede dar lugar es a una parálisis completa. Y esa parálisis completa, pues puede incluir la musculatura respiratoria y dar lugar a un paro cardiorrespiratorio completo. Y de Claro. ahí la importancia de que, pues el pez globo se suele decir que solo lo pueden preparar verdaderos maestros, porque que yo desconozco cómo se prepara, Sí, sí, claro. pero tiene que llevar un proceso muy elaborado por el cual se eliminen adecuadamente las espinas y por tanto la toxina. Claro, claro. Muchos conocemos, por ejemplo, sí que hay algunas personas alérgicas y en este combo pueden haber particularmente alérgicos al pescado. Yo tengo gente conocida que todo el tiempo tiene por las dudas que consultar porque tal vez algún tipo de preparación, que puede ser una salsa, puede incorporar pescado. Y digo, para el alérgico, a cualquier alimento que sea alérgico, vamos a hablar sobre el pescado que estamos en esto, puede hacerlo pasar un muy mal momento, real. ¿Qué es lo que le sucede al cuerpo para un alérgico en estas condiciones? Ingiriendo pescado, por ejemplo. Cuando tenemos una reacción alérgica, realmente son individuos que tienen que estar predispuestos ya Ujú. y que generalmente han tenido algún contacto durante la infancia, un contacto que puede haber sido un contacto normal y corriente, puede haber sido un contacto que no ha sido adecuado por prontitud o por predisposición y ya está, durante el cual, pues básicamente al exponernos a esta comida, póngase el pescado, Sí, nuestro cuerpo detecta pues la sustancia y tenemos unas células que se llaman mastocitos que la próxima vez que entremos en contacto con esta sustancia van a reaccionar contra ella, liberando otra proteína nuestra que en ocasiones nos ayuda, pero en las circunstancias de una reacción alérgica nos puede llegar a matar, que se llama la histamina. Y la histamina básicamente lo que hace es agrandar el tamaño de los vasos, de modo que pues llega más sangre a muchas zonas del cuerpo. Por eso, pues cuando tenemos una reacción alérgica nos podemos poner la cara muy roja, nos empieza también a picar un poco el cuerpo porque realmente también tiene acción pruritógena. Y a partir de ahí, pues esta situación lo que puede llevar lugar es a que la sangre no se distribuya bien, porque si llegamos a un punto muy exagerado en el que todos nuestros vasos se dilatan demasiado, no llega suficiente sangre, por ejemplo, a órganos como el corazón. Y podemos tener una situación en la que pues, nuestro corazón no consiga latir adecuadamente. Y no solo esto, sino que pues, la reacción típica que conocemos toda una reacción alérgica de una persona que se pone muy mala es que se le inflama muchísimo la garganta claro. y se empieza a ahogar. Y esto es porque se produce también un broncoespasmo, que es todo producido por la misma sustancia, por la histamina y por otros derivados, y pues puede acabar especialmente mal. No es lo más frecuente con una reacción alérgica, las reacciones alérgicas, pues lo normal es que sea algo más leve, pero Claro. sí que es verdad que las reacciones alérgicas con el pescado y con y con los frutos secos, sobre todo, son particularmente importantes. Qué Claro. bárbaro. Y Luis Manuel, a veces pasa que por ahí alguien que no es alérgico, ¿no? Generalmente, Sí, por ahí por algún producto por ahí en mal estado o mal conservado o algo por el estilo, puede tener una reacción alérgica, por ahí momentánea por ese producto puntual, ¿no? Ya sea alguna irritación en la piel o eso que decías vos recién, no sé, ponerse colorado por demás en alguna parte del cuerpo, pero sin ser alérgico, solo consecuencia de que ese producto por ahí estaba en mal estado o no estaba bien conservado. sí, pero en esos casos, más que deberse a una reacción de tipo alérgico, Ujú. intervienen otras células del sistema inmunitario también, que generalmente suele ser porque como este producto no está bien conservado o está deteriorado, pues es probable que contenga pues ciertas bacterias o ciertas toxinas
que en cuanto entramos en contacto con él, reaccionamos contra ellas. Y entonces por eso mismo nos pueden empezar a sentar especialmente mal. Pero es por otros mecanismos distintos. Pero sí Claro. es una posibilidad también perfectamente plausible, claro. Claro. Y en este viaje que fuiste haciendo al momento de hacer este hilo de tweet, obviamente muy interesante y demás, ¿cuáles fueron, yendo a los alimentos por ahí que uno los puede encontrar más en el día a día, ¿no? Por ahí alguien me dirá, yo como pez globo todos los días. Bueno, pero digo, en líneas generales es algo más exclusivo o más de alguna ocasión puntualmente. Pero sí, por ejemplo, esto que contaba por ejemplo Emilio hace un ratito, que yo, el pomelo, tal vez, por lo menos aquí en nuestro país, calculo que allá en España también, pero es muy común, digo, que alguien lo coma, no sé, a la mañana, a la tarde, como una fruta, después de la cena, después del almuerzo, digo, es algo muy común que si no estás advertido, por ejemplo, en caso del ejemplo que vos ponías puntual del anticoagulado, puede por ahí generar eso, que no haga, que esa pastilla que esté tomando no genere ese mismo impacto. ¿Y en qué otros te sorprendiste también de alimentos más cotidianos, ¿no? Que por ahí hasta lo consumimos diariamente, que lo tenemos ahí en nuestra canasta de todos los días? Pues yo particularmente de así cotidianos desconocía que las semillas de manzanas, cerezas y todo esto, y algunos frutos secos, contuviesen ciertas formas de cianuro. Eso yo lo desconocía por completo, pero sí que es verdad que conforme iba haciendo el hilo me daba cuenta de que es que el cianuro está muy presente en muchas formas de la naturaleza realmente. Lo que pasa es que suelen estar en dosis tan pequeñas que no suele tener repercusión, pero sí que es verdad que me sorprendió que todas ellas lo contuviesen de una u otra manera. Claro, cianuro, que toda serie o película que en algún momento ha tratado el envenenamiento, incluso hasta buscado para atacar a alguien, digo, a modo suicida, está presente. Yo no sé realmente cómo funciona, podemos dar un poco de data. Me sorprende asociar la manzana, y creo que tu hilo también compartía esta situación de nomenclatura del cianuro. Las almendras crudas, otra cosa que hasta está recomendada, siempre te dicen agregale frutos secos a la dieta para balancearla un poco. El cianuro, ¿cómo funciona? Como para también entender eso, y esto que decís, ¿no? Lo importante de la dosis, cosa que empezamos, ¿no? En estos últimos tiempos hablamos mucho de las dosis, pero entender que a mayor o menor cantidad de ingesta de determinada cuestión, también la repercusión física. Sí, la verdad es que el tema de las dosis es un tema muy importante. Yo lo que decía en el hilo, de todas maneras, es que nada de lo que estaba ahí escrito realmente es mortal de necesidad, salvo que, pues, no sé, que alguien tenga un problema y se dedique a comerse 5 kilos de semillas de manzanas todos los días. Claro, No por supuesto, claro. Que no es lo habitual, evidentemente. Y con respecto al tema del funcionamiento del cianuro, el cianuro es un ión que se puede encontrar de muchas maneras, unido a muchos otros elementos químicos, pero que básicamente lo que hace, que también contaba en el hilo, es inhibir el funcionamiento de la cadena respiratoria de las mitocondrias. Entonces, las mitocondrias son unos orgánulos que tenemos dentro de todas nuestras células, o de casi todas nuestras células, y que se encargan un poco de generar energía a partir del oxígeno que vamos respirando y que se va distribuyendo por la sangre. Entonces, cuando tenemos una cantidad de cianuro X que sobrepase nuestra capacidad para poder eliminarlo, se empieza a inhibir la manera de la que las mitocondrias consiguen utilizar el oxígeno para generar energía. Entonces, esto es lo mismo que dejar a todas nuestras células sin energía. Y esto, pues, evidentemente, puede acabar desencadenando problemas importantes. Normalmente esto, donde da los primeros síntomas, es por la vía por la cual hemos tomado el cianuro. Entonces, el cianuro, si se toma por vía oral, es decir, si nos lo comemos, pues lo primero que vamos a tener va a ser síntomas sobre todo intestinales. Claro. Podemos tener una diarrea, podemos tener vómitos, pero también hay formas de cianuro mucho más agresivas, que incluso yo creo que a lo mejor alguna vez se han utilizado incluso en guerras químicas, que es cianuro en forma gaseosa. Y este es mucho más tóxico porque alcanza los pulmones, puede producir abrasiones, y cuando se inhala, pues ya puede crear una serie de problemas que ya son bastante complicados de resolver. Claro. Acá tenemos una sí. en Argentina, medio mito. No sé si por ahí en tu
en tu desarrollo llegaste, la sabés, por ahí tenés una respuesta o por ahí te estoy sorprendiendo. Pero acá siempre se dijo algo de la reacción que genera el vino con la sandía, por ejemplo, ¿no? Medio mito, por eso ya lo llevo también al punto mito. Otros dicen, no, es cierto, si vos comés sandía y mientras estás tomando vino se te pone como dura la panza o sentís como un malestar intestinal o algo por el estilo llevado. ¿Sabés algo al respecto? ¿Pudiste indagar algo o estamos hablando de un mito de aquí, de nuestro país? Pues he de decirte que ahí me pillas por completo. Me lo tendría que Para el estudiar, próximo pero hilo. ahora me ha dado curiosidad. Me lo miraré, Claro. me lo miraré. Para el próximo hilo, citando por favor que la pregunta nació acá. Yo quiero aprovechar, te saco Luisma de esa duda, sí preguntarte por algo. Mira, acá coincide una situación que vivimos con Juan hace años atrás. Yo soy padre de un niño que va a cumplir 4 años y hay un montón de información que te dan cuando sos padre primerizo, incluso de ciertos cuidados en la incorporación del alimento de los chicos. Uno que me acuerdo que me quedó grabado fue hasta los 2/3 años no le den miel. Miel que también está recontraincorporado, que si alguno tiene alguna afección un poco en la garganta, siempre lo metes en el té o en cualquier otra infusión. La miel está muy presente en un montón de alimentos incluso. Y hablaba de Juano porque una vuelta vivimos una situación, me acuerdo, muy particular. Yo estaba súper inexperto como padre y limitábamos mucho, ¿no? Y nos fijábamos en la rotulación de los alimentos, a ver qué decía el budín, si tenía o no tenía miel, y me acuerdo una situación de, no, pero esto tiene miel, bueno, y vivirlo como de una manera caótica. La miel parece ser algo súper noble, de la abeja, ¿no? Como algo cercano que no traería mayores problemas, pero evidentemente está incorporado en tu hilo, hay que estar atentos. ¿Qué pasa con la miel? Pues la miel es una cosa que también nos cuentan mucho aquí a lo largo de la carrera. El problema de la miel, no toda la miel tiene por qué estar contaminada, pero sí que es una asociación muy frecuente que la miel pueda, como los apicultores realmente trabajan con ella en un terreno pues más o menos sucio y las abejas nunca sabes dónde han estado, dónde han dejado de estar a la hora de elaborarla, pueden contener esporas de una bacteria que es muy famosa, que es el Clostridium botulinum, que, bueno, es más famosa por la toxina que produce, que es la toxina botulínica, que es también el famoso Botox que se utiliza para hacer inyecciones estéticas. Mira, sí señor. Y lo que puede pasar, sobre todo en los niños, esto yo no lo aclaré en el hilo, pero sí que es verdad que mucha gente luego lo escribió y yo dije que me disculpé precisamente porque se me había olvidado citar el detalle, que era muy importante, que es precisamente que una persona adulta, sana, sin ningún tipo de problema, no debería tener problema porque ingiera algunas esporas de esta bacteria. Claro. Pero sí que es verdad que los niños tienen por un lado un sistema inmunitario que todavía no está desarrollado del todo, especialmente por debajo del año, y además tiene un sistema digestivo que tampoco está desarrollado del todo. Entonces esto permite que las esporas puedan llegar a germinar. Y al germinar sale la bacteria. Y la bacteria, en cuanto ve que está en un sitio pues que le resulta confortable, como puede ser el intestino de un niño pequeño, vamos, un niño pequeño estoy refiriéndome a eso, a edades menores de 2 años, 1 año, se pone a producir la toxina botulínica. Claro. Y la toxina, utilizada con fines estéticos, está muy bien. Pero cuando llega a la sangre, la toxina, por lo que se utiliza por fines estéticos, voy a aprovechar y así lo explico todo. Bien. Por lo que se utiliza por fines estéticos es porque relaja los músculos. Entonces, cuando se utiliza en la cara, da una apariencia pues de cara más joven, porque pues al final las arrugas son propios defectos de los músculos que se van contrayendo más con el tiempo y se vuelven menos elásticos. Y con la toxina esto pues más o menos lo reviertes. Bueno, pues si la toxina llega y se distribuye por todo el cuerpo, se van a empezar a relajar todos los músculos. Y un poco en similitud con lo que pasaba con el pez globo, puede acabar paralizando toda la musculatura, inclusive la musculatura respiratoria, y dar una parada cardiorrespiratoria también. Impresionante, impresionante. Sigo recorriendo yo todo lo que este hilo incorpora. Una de las cosas que sí yo tenía en cuenta era lo de la nuez moscada, e incluso también hablando de ciertos mitos. Es más, yo no sé si no lo leí esto dentro de alguna novela
que hablaba en algún momento de alguna práctica así non sancta. Creo que la novela en algún momento había un relato donde le inyectaban a una de las víctimas de un asesino serial nuez moscada con alguna cosa que era media tragicómica, pero decía, nuez moscada, bueno, lo leo en tu hilo, necesito saber, porque si hay algo que también yo incorporo, por ejemplo, a la salsa en la pasta, es ese detalle, o en una salsa blanca la nuez moscada está presente. ¿Hay que tener cuidado con esto? La nuez moscada sí que es verdad que a mí me sorprendió muchísimo, porque Sí. yo la verdad es que lo desconocía también. Ajá. Pero me informé y la verdad es que las dosis que hay que llegar a consumir para que dé los efectos que menciono en el hilo son bastante altas. O sea, una comida normal y corriente no debería contener tantas trazas de nuez moscada como para llegar a producir convulsiones o alteraciones importantes. Bien, perfecto, eso nos tranquiliza. ¿Puedo aprovecharte un rato más, Luisma? Sí, preguntarte más sobre el hilo. Una de las Sí, por cosas supuesto. que también ha tomado gran notoriedad a nivel mundial cuando arranca toda esta cuestión del coronavirus y de la pandemia, se habló fervientemente de esto de el consumo de animales, más precisamente de un plato que contenía un murciélago y que a partir de ahí se desató todo lo que vino. Más allá de esto, que también en algún momento podríamos reformularlo y tratarlo, uno sabe que cuando viaja, las veces que le ha tocado viajar, sobre todo a destinos exóticos, de la misma manera que el destino es exótico, los platos lo son. Dentro de esa recorrida hay varios, antes hablamos del pez globo, pero digo, hay algunos lugares, como puede llegar a ser en este caso en Groenlandia, donde el plato es tiburón, y digo, también te topaste con eso en la investigación, con mucho, por ahí un plato raro, pero que uno no tiene que tener en cuenta. Un viajero tiene que cerciorarse de ciertas cosas. Sí, efectivamente, el plato de... ¿cómo se llamaba? El El jacarl, creo jacarl, que era sí el nombre. señor. Jacarl, que al parecer fui leyendo y era un plato típico de Islandia, que ahí lo preparan mucho, Ujú. y que al parecer allí lo consideran un manjar, pero yo luego he leído opiniones y todo el mundo dice que sabe muy mal y que huele muy mal, o sea que mucha fama fuera no tiene, Mira, la verdad. Y es curioso porque o sea, me pareció curioso, pero yo creo que muchos escuálidos de la familia, vamos, tiburones que se pueden preparar, a lo mejor también tienen este mismo proceso de preparación. Lo que pasa es que a mí me llamaba la atención que con el tiburón de Groenlandia era un proceso tan largo, que hay que dejarlo, digamos, secándose durante unos 6 meses. Porque una errata que tiene el hilo es que yo dije que era porque no tenía sistema urinario. Esto no es del todo cierto, luego me corrigió un biólogo al que ujú, le agradezco mucho el aporte, eh, que era que no es que no tuviera sistema urinario por el cual se acumulasen tóxicos, sino que generaba una sustancia que se llamaba... ay, ahora me pilláis, no me acuerdo ahora, yo te voy a lo tendría que ayudar. buscar. Yo te voy a ayudar, pero bueno, continúa y si yo la encuentro, la nombro. Pero generaba una sustancia y que al final la acumula fundamentalmente en la piel. Sí, Entonces, de ahí, esta sustancia lo que pasaba era que cuando entra en nuestro cuerpo, de forma natural no hace nada. Pero al entrar en nuestro cuerpo por una reacción química, se transforma en otra que puede resultar tóxica para nosotros. claro. Y de ahí la importancia de que este tiburón se preparase haciendo ciclos de calentamiento, Mm. creo que era como de calentamiento y de volver a secarlo repetidas veces y así durante hasta 6 meses para poder llegar a consumirlo. Claro, durante estos 6 meses pues la carne no es igual que tierna y recién sacada y por eso la gente se quejaba tanto también de que olía Claro, claro. particularmente mal. Mira, te ayudo y tu memoria también, no le vamos a echar la culpa porque no tenemos el nombre concreto, pero sí sabemos que lo particular es que estos animales no tienen ni riñones ni sistema urinario, entonces esas propias toxinas serían las que se eliminan a través de cierto mecanismo que puede complicar después su consumo. Yo creo, Luisma, que también vos has sido un osado, un tipo que se puso adelante como para que lo castiguen, porque meterte con el maridaje del queso y el vino es una osadía. Sabés que ibas a tener gente, sobre todo en este punto, que te iba a salir al cruce. Sin embargo, también tenemos que estar atentos a eso. No, con el queso y el vino quiero lanzar un mensaje de mucha tranquilidad porque realmente era una cosa, es como una reacción muy clásica descrita en medicina, pero es con un grupo de fármacos que ya prácticamente nadie toma. Entonces,
la mayoría, todos nosotros deberíamos estar fuera de peligro. Excelente. Que tiene alcohol y que el queso puede tener mucha grasa, eso ya es otra cosa, pero Es otro realmente detalle. lo que cuento en el hilo no le debería pasar a casi nadie, entonces en ese sentido tranquilidad. Está muy bien, estamos tranquilos. Juan, no sé si te queda algo antes de liberarlo al futuro Doc. Sabemos que a partir de acá te vamos a seguir molestando, porque nosotros sabemos que tenés data que nos interesa y que compartís también en tus redes sociales, así que en principio yo desde mi lugar agradecerte profundamente tu tiempo, este rato de charla que ha sido valiosísimo y muy gratificante. Juan, ¿no te queda algo ahí? No, solamente preguntarle qué especialidad, ya que está ahí en la ¿Hacia etapa, dónde en la apunta? recta final, qué especialidad vas a seguir, Luis. Pues la verdad, Juan, no tengo dudas, no te voy a Ah, mentir. Tengo bien. algunas dudas todavía. Me han surgido además en última etapa porque a mí me gustaba mucho cardiología, pero últimamente la parte de la medicina interna me está llamando mucho. Mira. Entonces, bueno, ¿Qué sería la todo sea, medicina interna? Perdón mi ignorancia. medicina interna son como los doctores que se encargan de eh, recibir al enfermo cuando acaba de llegar al hospital y prácticamente nadie sabe todavía lo que tiene. Wow. Ah, ok. Y se ponen a buscar qué es lo que tiene para luego mandarlo a alguien que le pueda tratar un poco más específico o no. Perfecto. O hay veces que te quedas con el diagnóstico un poco en balde y le sigues durante muchos años a ver si encuentras algo. Claro, claro, claro. Bien, Sí, qué que interesante. sí, absolutamente. Bueno, hace un par de años atrás, alguien que si elegís esta rama será considerado colega, futuro colega tuyo, o al revés, vos serías futuro colega de él, me ha salvado la vida. Un grupo de personas es muy importante, es el momento donde llegás a ese lugar de shock. Wow, sí, me vinieron muchos recuerdos a la mente. Un placer conocerte, querido. Sí, preguntarte, porque es verdad, algunos por acá me están así levantando las manos para también saber cómo viene la vacunación allá en España, si vos, siendo personal de salud o futuro personal de salud, te pudiste vacunar. ¿Cómo están hoy con el tema coronavirus? ¿Cómo la viven? Pues bueno, la situación ahí sigue. Sigue. No estamos en una situación óptima, pero teniendo en cuenta que venimos de la tercera ola, pues bueno, tampoco nos podemos quejar, Ujú. entre comillas, porque ahora las verdad es que los datos son bastante mejores que hace unas semanas. Sí. Y con el tema de la vacunación, pues bueno, va avanzando. Digamos que para mi gusto podría avanzar un poco más rápido, pero hay cosas que, bueno, entiendo que puede haber problemas logísticos en ese aspecto, Ujú. pero bueno, los sanitarios la verdad es que estamos bastante bien cubiertos, estamos ya casi todos vacunados. Yo tengo la primera dosis y la semana que viene recibo la segunda. Qué bien. La mayoría de mis compañeros estamos igual Ujú. y la mayoría de sanitarios, o sea, de profesionales ya con su título de primera línea, ya están con todas las dosis puestas, o sea que en ese sentido vamos avanzando. Claro, Luisma, y te pregunto algo del índole personal también, ahora sabiendo que tenés esa primera dosis y que lo que recomiendan de todas maneras a aquellos que empiezan a vacunarse es que sigan con los cuidados. Vamos, a vos te liberó un poquito en este sentido para el contacto con la familia? ¿Cómo has vivido vos también estando en este terreno que ha sido siempre bastante más frágil que otros? Y digo esto, la vacuna vos te dio cierta licencia, te tranquiliza para que estar con los tuyos, los abrazos, esa cuestión más afectiva. Pues si te digo la verdad, Mm, no mucho, sí. porque sé que además con una sola dosis no está demostrado que estés realmente bien cubierto. Ujú. Entonces, de hecho, he tenido incluso más cuidado que otras veces por el hecho de que sé que tengo que recibir todavía la segunda y como Claro, todavía no sabemos muy bien las pautas de si recibes la primera y te contagias, ¿qué pasa con la segunda? O si recibes la primera y te pones la segunda, pero luego te contagias, ¿qué ha pasado? claro, O mm, si te pone una vacuna, te van a poder poner otra. Son cosas que la ciencia todavía tiene que dilucidar un poco está y claro. bueno, yo Perfecto. no me he llegado a relajar del todo, sigo Ujú, teniendo cuidado. Vamos, ujú, en casa estoy medianamente sin medidas de seguridad, ujú. pero porque somos un círculo cerrado y tenemos todos bastante cuidado. Claro. Pero sí que es verdad que en lo que es actividades sociales todavía estoy un poco limitado y eso, pero bueno, Bueno, ¿qué es lo todo que se andará. totalmente es lo que nos toca? Estoy ya corto de tiempo. Luisma, un placer conocerte, de verdad. Te mando un caluroso y afectivo abrazo y será hasta cualquier momento. Vamos a volver a molestarte seguro, sabelo. Vale, un placer estar aquí, muchas gracias por contactarme y espero que vaya todo muy bien. Es un Un placer abrazo. haber estado aquí. Igualmente, querido, hasta pronto.